Mario Esteban López es un comunicador social y periodista, eh, y también es un hombre que desde muy pequeño, desde sus 12 años, empezó a tener experiencias misioneras con Dios. Acompañé a mi padre por más de 15 años en sus viajes misioneros. Él pertenecía a una organización cristiana donde lo mandaban a diferentes lugares, no solamente de Colombia, sino del Ecuador también, a predicar, selvas y lugares recónditos donde realmente no se podía ingresar con transporte, carro o camión, teníamos que ingresar a pie, a caballo o en lancha. Me considero un hombre espiritual porque toda mi vida ha sido marcada por trayectos, he querido desligarme, pero siempre Dios me ha machacado ahí con procesos espirituales. No aceptar lo que Dios ha querido tener conmigo como propósito. Siempre me han dicho, usted tiene un propósito grande con Dios, pero mi pasión, por otro lado, siempre ha sido las comunicaciones, el periodismo, el cine. Hemos querido hacer cosas nuevas en el tema de las comunicaciones, y siempre quise como desligarme un poco de la parte espiritual, y es donde Dios empieza como a llamarme. Esa ha sido mi lucha siempre, siempre ha sido mi lucha porque, por un lado, las comunicaciones, las crónicas, el trabajo del periodismo de investigación siempre me llamó. Sin embargo, el trabajo espiritual ha permanecido. La Biblia dice que si instruyes al niño en su carrera desde pequeñito, cuando crece y él es viejo, uno no se aparta. Y ese fuego siempre ha estado ahí llamándome, yo queriéndome ir por el lado social y el lado espiritual llamándome. Y ahí es donde he tenido varias experiencias que han marcado profundamente mi vida hasta la última que tuve. Siempre que hacía periodismo de investigación surgía un problema, siempre. En Colombia, es penoso decirlo, pero es muy difícil hacer periodismo de investigación, porque cuando uno dice la verdad, se le viene el mundo encima, se le viene el mundo encima y yo fui amenazado de muerte, en una ocasión me secuestraron, y hubo un maestro de la palabra muy conocido mío, que hace poco partió a raíz del COVID, que un día me dijo, mira Mario, lo que tú aprendiste no lo aprendiste eh, para hacer lo que estás haciendo, sino porque Dios tiene un plan específico para tu vida. Yo no lo entendía hasta que empezaron a haber algunos acontecimientos en mi vida. El primero, el secuestro. Me rocean gasolina sobre todo mi cuerpo, me sacan de la ciudad, me tratan de matar porque yo empiezo a denunciar situaciones de corrupción, eh, en mi contexto departamental y también nacional. Eh, Gracias a Dios sobrevivo a eso, me rescatan, eh, y yo empiezo a recordar las palabras de aquel maestro. No fuiste llamado para hacer periodismo, sino fuiste llamado para hacer las comunicaciones, digámoslo en este término, comunicaciones divinas. Cuando a uno le pasan las cosas inmediatamente, uno se emociona y dice, bueno, sí, vamos a cambiar, vamos a cambiar. Y sí, inicialmente quise cambiar. Quise dedicarme más a lo que estábamos haciendo en el departamento de comunicaciones en la iglesia. Sin embargo, siempre hubieron llamados. Me nombraron como jefe de comunicaciones de una empresa pública en educación en Colombia. Estuve trabajando casi 5 años con el SENA y de ahí se me abrieron varias puertas para ser jefe de prensa de diferentes alcaldías, de diferentes lugares políticos también, asesorías, donde el solvento económico era mucho mejor del que yo podía ganar en una oficina de comunicaciones de una iglesia, por ejemplo. Y aunque suene un poco feo, eso a mí me estremeció, eso a mí eh, me ponía a pensar, mira, ¿quieres vivir bien o quieres vivir mal? Y entonces ese choque con la vida, con la realidad es muy difícil, y elegir. Y por un momento yo dije, no, yo quiero vivir bien, quiero darle un futuro a mi hijo, porque en ese momento, después del secuestro, yo me caso, tengo un hijo, y bueno, empiezo a hacer hogar.
y para sostener un hogar también se necesita una buena economía. Sí hay momentos en los que Dios te aprieta para recordarte el propósito que tiene contigo. A mí me pasó. Eh, yo había asimilado el llamado en un momento y había empezado a hacer cosas ya para el ministerio, tanto para la televisión como para la radio, como para eh, eh, lo que yo estaba preparando. ¿Sí? Siempre me gustó estudiar mucho, yo he estudiado mucho. Soy comunicador social, soy magíster en ciencias de la comunicación, tengo un doctorado en teología y toda la vida he estudiado. Siempre me ha gustado estudiar y prepararme y siempre me ha gustado enseñar. Y en la iglesia donde yo asisto ahora, siempre mi padre me ha dicho, me ayudas a compartir, enseña, y yo lo he hecho, porque he aprendido y lo que uno aprende siempre uno tiene que dar. Cuando uno da, aprende más. Y en ese caminar, hubieron situaciones en las que yo a veces ya no tenía tiempo y decía, no, papá, no me pongas a hacer esto, papá, no me hagas hacer esto porque realmente no tengo tiempo. Y decirle no tengo tiempo a Dios es cosa dura. Eh, un día haciendo en medio de la pandemia, predicando virtualmente, teníamos que montar algo virtual. Para mucha gente fue nuevo todo el tema de la virtualidad y tuvimos que aprender, lo hicimos y empezamos a trabajar en ese sentido. Y, y empezaron a salir muchas cosas en el tema de periodismo. Yo tenía que estar pendiente de la parte espiritual, pero también no dejar pasar la oportunidad de hacer historias. Y entonces empecé a especializarme en el periodismo de migración y empecé a cubrir historias de migrantes que pasaban por esta frontera y que tenían historias impresionantes, ¿sí? Historias que uno las escucha y realmente no las cree. Aventuras para niños, sufrimientos para sus padres. Eh, Vienen de países que realmente estaban en crisis y se encuentran en una pandemia, en medio de una pandemia, pasando las trochas con traficantes, con violaciones, con devastación en el tema de los derechos humanos durísimo. Y yo empecé a caminar con ellos, irme a las trochas y empecé a mostrar la historia de ellos, el retorno de muchos compatriotas venezolanos que querían volver a su país, pero que no podían hacerlo. Y en ese sentido empecé a denunciar tráfico de migrantes, tráfico de armas y bueno, se dieron muchas, inclusive hasta muchas capturas por eso. Pero mi papá me decía, hey Mario, no, tranquilo, me decía, está primero esto, primero lleguemos con el mensaje, con este mensaje que es lo que va a restaurar el corazón de esa gente. Y sí, efectivamente, posterior a eso nosotros íbamos, los visitábamos en sus albergues y llevábamos la palabra, pero no era lo más importante para mí. Y en ese momento, en medio de la pandemia, yo me enfermo y me da COVID. Fui uno de los primeros afectados, infectados de COVID en mi ciudad. Diría que entre las 20 primeras personas estuve yo infectadas de COVID en esta ciudad. Estuve en la primera ola y me pegó durísimo. En ese momento los médicos no tenían experiencia, el COVID era nuevo, todos tenían miedo, todos encerrados en las casas uh, y yo empiezo a sentirme muy mal y le digo, padre, me siento mal, estuve 5 días en la casa, fui 2 veces al hospital, me regresaron las 2 veces y a la tercera vez que llegué al hospital ya no podía respirar. Esa noche que llegué al hospital, realmente no podía respirar bien y el médico me dice, te vamos a intubar, necesitamos intubarte. Yo no sabía, en términos médicos, no sabía lo que era una intubación. Y yo le digo, está bien, solamente quiero decirle algo y que todo va a estar bien. Y yo escribí una frase en mi Twitter y yo escribí algo que recordando aquellas palabras del maestro que siempre las recordé. Y yo escribí, yo no creo en los milagros, yo creo en el autor de los milagros. Esa fue la frase que escribí la noche antes de mi intubación. Ellos fueron a intubarme y yo les dije, listo, todo va a estar bien, hágale doc, que todo va a estar bien. Desde el momento en que me intuban, yo empiezo a tener una experiencia espiritual. Yo había tenido experiencias, pero no como esta.
no como esta. Y yo empiezo a dormir 17 días en un coma inducido en el que vienen muchas historias por contar. 17, yo creo que esos 17 días que estuve en coma fueron de una permanente, para mí no pasaron, para mí esos 17 días, yo al despertar dije, ¿qué pasó? No había pasado nada, pero, pero después de ver lo que estaba a mi alrededor, fue muy, muy difícil. Yo me levanté sin poder realmente caminar, perdí 34 kilos de músculo, eh, no podía hablar, casi no podía hablar, supremamente débil, con un daño en el sistema central nervioso de toda la parte izquierda de mi cuerpo, paralizado prácticamente toda la parte izquierda de mi cuerpo, y, y volver a nacer desde el inicio. Como un niño chiquito tiene que aprender a caminar, así tuve que aprender a caminar yo después de ese momento. En esa experiencia espiritual que yo tuve, hubo un momento en el que yo estaba en un cuarto oscuro. Yo veía, estaba completamente consciente, estaba en un cuarto oscuro, la oscuridad se la podía palpar, era como una neblina densa, yo la podía tocar, era fría, el cuarto era frío, aunque no se sentía un clima, no era frío como de físico, era frío como de por dentro, que un frío que te penetra hasta los huesos, y se me paraban dos seres aquí al lado. El uno era rubio, el otro era de cabellera negra, y yo lo veía el rubio, y le decía, él me decía, ¿estás listo? Y yo le decía, no, no, no estoy listo. Yo tengo que reconocer ahora que no estoy listo y que le tengo miedo a la muerte. Porque yo siempre, cuando me iba a mis experiencias periodísticas, yo decía, yo a la muerte no le tengo miedo. Yo me disfracé de habitante de calle, me disfracé de niño de calle, me disfracé de traficante, me hice pasar por traficante para poder tener historias. Arriesgué miles y miles de veces mi vida misma por una historia que tenía que contar. Y entonces yo siempre dije, no, yo a la muerte no le tengo miedo. Pero en ese momento que yo veo la muerte ahí, frente a mí, una puerta al fondo, era una luz pues al fondo, el famoso túnel, que ahora sé que existe, que muchas personas lo cuentan y dice, está el túnel. Y yo creo que yo estuve ahí, y yo veo esa parte y este personaje me dice a mí, ¿estás listo? Yo le digo, no. Yo creo que ninguna persona en ese momento puede estar lista para una experiencia de esas, porque a uno le recuerda toda la vida, todos sus errores, todas las veces que uno le dijo no a Dios, todas las veces que yo decía no tengo tiempo, Dios no tengo tiempo, Dios no tengo tiempo, Dios no lo quiero hacer. Me decía gente, mira Mario, vamos a predicar acá, no, vayan ustedes, yo no tengo tiempo. Y todo eso se me venía a la mente, ¿sí? Eh, y fue cuando mi padre acá afuera también tiene ese mismo sueño y ve que dos seres me llevan hasta una puerta y finalmente se regresan, la puerta se cierra y se regresan. Y después de un tiempo yo me veo en ese mismo cuarto, me veo en ese mismo cuarto, en ese mismo lugar, en ese mismo espacio, digámoslo así, pero ya no están los dos seres, sino que viene alguien de allá caminando. Yo no puedo decir que vi el rostro, no puedo inventarme, pero era tan fuerte su presencia que yo caigo al suelo, boca abajo, y empiezo a llorar y empiezo a pedirle perdón a Dios. Y yo decía, perdóname Señor, perdóname. Y él se acerca y yo veía solamente sus pies, sus sandalias, y yo acariciaba, y mis lágrimas caían en sus sandalias. Y él me acariciaba la cabeza de esta manera y me decía, mi presencia, lo primero que me dijo fue, mi presencia es miel. Mi presencia es gozo, mi presencia es paz, mi presencia es misericordia, mi presencia es bondad. Y recuerdo una frase que estremeció tanto mi vida que me dijo, pero mi pueblo se ha olvidado de mi presencia. Y fue cuando yo desperté. Yo desperté, abrí mis ojos, y estaban todos los médicos, estaban médicos, auxiliares, enfermeras, el día de mi extubación. Ese fue el día de mi extubación. Y a mí me extuban porque ya no habían más cuartos y como estábamos en la primera ola del COVID, necesitaban el cuarto. Necesitaban el cuarto para poner otro paciente. No había esperanza. Médica no la había. La esperanza que tenían ellos era que me iban a hacer una traqueostomía y esperar hasta que yo muriera, porque ya no había nada más que hacer. Y el cuarto de unidad de cuidados intensivos lo necesitaban. Entonces, yo despierto y la enfermera dice, despertó. El médico y yo sentía, y yo quería agua, agua, y yo,
No podía hablar, pero yo hacía las señales de que agua. La enfermera le dice al médico, ¿quiere agua? Y el intensivista le dice, no le des agua. ¿Por qué? Porque lo vas a matar, lo vas a broncoaspirar, no tiene pulmones. ¿Cómo va a tomar agua si no tiene pulmones? Y aparte es una extubación, estamos en una extubación, se puede broncoaspirar. Y me dan 1 centímetro de agua con una jeringa, la enfermera se atreve y me da, y yo me lo tomo. La enfermera se empieza a emocionar y dice, se tomó el agua, se tomó el agua. Después me da 3 centímetros con una jeringa y yo me los tomo. Y yo quería más agua. 17 días sin probar un sorbo de agua, físicamente es una cosa loca. Y después me dan un vaso con agua, me lo ponen en esta mano y yo con mucho esfuerzo empiezo a tomármelo, me ayuda y me tomo todo el vaso de agua. Y el médico se coge la cabeza así y dice, este se salvó, este se salvó. ¿Sí? Y empieza mi proceso de recuperación. Al siguiente día me hacen un TAC pulmonar y después de haber tenido el 98% de mis pulmones fibrosados, mis pulmones estaban limpios. El médico no se explica cómo y no habrá una explicación científica después de que te hayan dicho que tienes el 98% y ahora lo mostramos en las fotos para que lo vean. No les estamos mintiendo, 98% de pulmones fibrosados. A los 2 días, los pulmones limpios. Y mi proceso de recuperación fue en avance. A los 3 meses ya estaba caminando, hablando y teniendo una vida normal. Total, después de que uno tiene una experiencia de estas con Dios, después de sentir lo que es la muerte directamente, uno empieza a tener más respeto eh, por Dios, por quién es Dios. A veces uno se imagina a Dios, pero la mente del ser humano no da para lograr imaginarse todo lo que es Dios. Somos Tenemos que reconocer que tenemos un límite, somos seres humanos, Dios es el alfa, la omega, no vamos a poder nunca entender a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo, como dice una canción, y cuando Dios tiene un propósito para ti, hay que cumplirlo. Y después de eso yo he vivido conforme al propósito de Dios y lo que Él me ha mandado a hacer, yo lo he hecho. He dejado puestos, he dejado trabajos, he dejado ofertas laborales, que me han hecho, siempre me han hecho ofertas muy buenas laborales ahora. Y yo puedo decir que yo le trabajo 24/7 a Dios. 24/7 nos hemos dedicado solamente a trabajarle a Él y me ha ido mejor que antes. Cuando estuve en mi cama, recuperándome en el proceso de la recuperación después de lo del COVID, escuché un devocional de Rodrigo Riaño del Castillo, donde él hablaba de la disciplina, donde él hablaba del sacrificio, del sufrimiento y de cómo Dios utiliza esos momentos de tu vida para impulsarte, ¿sí? Y eso fue lo que a mí me inspiró. A mí me inspiró y yo dije, yo tengo que seguir este ejemplo. Y siempre los escucho y ahora vamos a ver si tratamos de hacer algo similar, porque qué bueno que haya nombres que inspiren a gente para que la palabra del Señor se expanda como debe expandirse. Hay un texto bíblico y esto quiero agregarle algo más porque después de 6 meses estuve nuevamente en 15 días en otra unidad de cuidados intensivos por una estenosis traqueal. A raíz de la intubación tienen que hacerme una reconstrucción de tráquea. Y vuelvo a una unidad de cuidados intensivos en la ciudad de Cali, y ahí estuve, y un versículo tan lindo que me llegó por un WhatsApp, que recuerdo ahora, y es que todo lo que respira, alabe al Señor. Y me recordó que mientras yo respire, siempre, siempre voy a estar dándole gracias y adorando al Señor. Esa operación era muy difícil. El 83% de estenosis traqueal, lo que quiere decir que estaba respirando básicamente con un 20, 27%, me ahogaba y me cortaron 3 anillos traqueales. Y, y bueno, era nuevamente una intubación hasta que me hagan la operación. Difícil con otro amigo en esas mismas condiciones y con él hablábamos y siempre decíamos, hey, estás respirando, entonces dale la gloria a Dios. Todo lo que respira alabe al Señor. Y aquí viene esa reflexión tan linda, y es que cuando se hizo la palabra Dios y era impronunciable,
las vocales, las consonantes que juntaban esta palabra, tuvieron que ponerle algunas vocales en medio para que se pudiera pronunciar, pero curiosamente las consonantes forman el sonido de la respiración. Así que cada vez que un hombre respira, dice y pronuncia el nombre de Dios. Y mientras nosotros respiremos, alabaremos a Dios. Ese es nuestro propósito, alabarle en todas nuestras acciones. Que no busquen el milagro. La gente cree que Dios es un milagrero y no lo es. Busquen al autor de los milagros. Milagros pueden haber y desde todos los puntos de vista, pero cuando uno busca al autor de los milagros, uno se da cuenta del verdadero milagro. Los milagros no tienen sentido si uno no ama al autor de los milagros. Cada persona que está en una clínica, que tiene una necesidad física, social, económica, ame a Dios. El milagro es una añadidura, es un valor agregado. Cuando uno aprende a amar a Dios, aprende a entender la realidad de la vida espiritual. Y si tú aprendes a amar a Dios, el milagro viene porque viene. No vas a tener que rogarle a nadie ni a nada. Simplemente amas a Dios, trabajas por Dios y Dios trabaja por ti. Desde niño, uno siempre lo sabe. Rodrigo, uno siempre sabe que uno tiene un llamado. Sino que el problema es que uno eh, no lo asimila. Yo desde niño supe que tenía un llamado con Dios. Cuando acompañaba a mi padre a los viajes misioneros y veía a él predicar, mi corazón saltaba de emoción. Y yo quería hacer lo mismo, yo quería un día lograr lo que mi padre estaba logrando, aunque para mí eran aventuras, para mi padre tal vez era un momento de sacrificios, ¿no? Porque había que sacrificar comida, tiempo, lugar, familia, todo. Pero yo me emocionaba mucho y me encantó desde muy pequeñito y desde muy pequeño yo dije, Dios mío, yo quiero servirte. Y tal vez mi padre en algún momento le dijo, aquí estamos mi hijo, mi familia y yo, te serviremos, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y cuando uno decide servir a Jehová, eh, por más profesión que tenga, por más abogado, contador, comunicador o profesional que sea, siempre va a haber un plan especial con Dios, siempre. Y desde ese momento yo sabía, sino que siempre quise hacerme el de los oídos sordos, porque la gente siempre me decía y después yo no quería reconocerlo. El llamado es la mejor herencia que nosotros podemos tener. El llamado de Dios no se compara con nada, con nada. Nosotros en nuestra mente limitada creemos que tenemos mucha razón en lo humano, posiblemente en lo profesional, y razonamos, pero Dios no razona. Dios es un Dios de milagros y el primer milagro es haberte hecho tan perfecto como eres. Y en esa perfección Dios te quiere usar, en la perfección en la que Dios te hizo. Porque el diseño original del hombre es perfecto. Y en esa perfección Dios te quiere levantar y el llamado que uno puede lograr cumplir con Dios sobrepasa cualquier tipo de entendimiento humano. Y uno está mejor en el llamado que en la razón. Yo creía que podía tener mejores trabajos, mejores posibilidades aún económicas, pero en Dios a mí no me falta nada. Y aparte de todo, antes cuando tenía problemas, yo me congestionaba mucho, me ponía muy triste, hasta de depresión sufrí, pero con Dios no. Con Dios tienes una paz que sobrepasa todo entendimiento y que a pesar de los problemas, de las dificultades y de todo lo que te pueda venir encima, sientes paz y tienes una sonrisa para decirles a los demás, tranquilos, porque Dios está contigo. Despertar cada mañana pensando en Dios es lo mejor que le puede pasar al ser humano. Pensar cada mañana, terminar la noche adorando a Dios y levantarse pensando en Dios es lo que debemos hacer siempre. Tus primeros tiempos, tus últimos tiempos deben ser de Dios. Él tiene que ser el dueño de tus pensamientos siempre, siempre. Levántate eh, con esos buenos devocionales. Levántate con ese pensamiento de agradar a Dios. Y termina el día reflexionando, detente y pensando en qué hiciste bien y qué te faltó
para que todo el día puedas haber honrado a Dios.